Bueno, como esta clase va a ser algo especial, porque después de ver a todos los administradores o todos los personajes importantes que vimos que tenían una administración, vamos a dar el salto al Nuevo Testamento y en esta ocasión vamos a hablar de maestros, de Yeshua, sobre su tiempo aquí en la tierra y su administración. Aquí tengo que aclarar unas cositas, es que aquí la administración sí cambia un poco más a ser pues el maestro, pues bueno, perfecto en varios aspectos, o en todos. Entonces va a hacer preguntas muy concretas durante su ministerio, no tanto en general, porque el resto de administradores, podemos decir que sí tienen detallitos, otros más, otros menos, pero aquí va a ser algo más práctico, ya como nos encargaramos al final de la clase, aquí va a ser un aspecto un poco más práctico en el asunto del Evangelio. En anteriores aspectos no era tanto así, pero a partir de aquí y en la siguiente clase sí se va a tomar en cuenta más el Evangelio que otra cosa. Entonces, y aparte va a ser algo más rápido porque son preguntas más sencillas. Y la primera pregunta es: ¿cómo administró Yeshua el tiempo? Aquí sí es algo de debate, hermanos, porque de por sí, cuando éramos cristianos bautistas, teníamos el problema de que si el ministerio de Yeshua duró 3 años, o 1 año y medio, o tantas semanas. Pero aquí lo importante es cómo cree usted que, invariablemente, de cuánto tiempo duró. ¿Usted cómo ve este aspecto de la administración del tiempo del maestro? ¿Cómo administró el tiempo? Excelente, porque no dejaba pasar un segundo. No dejaba pasar un segundo, sí, pero creo que es un evento muy importante, que es la muerte de Lázaro, que cuando se le envía una carta de que Lázaro está enfermo, el maestro no va inmediatamente a visitarlo. Como que tarda, pero le da preferencia, o le da le da preferencia a lo que es dar el mensaje. Porque de hecho, cuando tuvimos la velada de Pesach, vimos un episodio de Chosen, de esta serie, que trata de dramatizar todo el evento de su ministerio y los apóstoles, que cuando se le recibe la carta, primero va al templo, y eso son un periodo de Hanukkah. Ya cuando se le envía la carta de que Lázaro falleció, ahí ya toma en marcha de que vamos a ir a visitar a Lázaro. Entonces ahí, este evento, uno diría de que ¿por qué se esperó para ir a ver a Lázaro si ya el momento era cuando estaban enfermos? Pero pues creo que esa será otra pregunta que voy a ahondar en este detalle. Pero ahí vemos que pues el maestro veía el por qué, tenía un propósito de por qué se tuvo que esperar. Ahora sí, como dijo el hermano, y creo que en general todo, el maestro tenía pues el tiempo perfecto, lo medía exacto. Porque ahora sí, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, es que yo tomo eso por hay una parte del pasaje que me dejó muy sorprendido del tiempo, sobre todo que cuando Yeshua, un día antes de escoger a los apóstoles, pasa toda la noche orando. Entonces, para mí era que administraron muy bien su tiempo, era pasar por eso. O sea, vamos a escoger a alguien toda la noche. Porque de hecho también porque esto es más, bueno, también depende de la disciplina de nosotros, pero también es una tradición y una costumbre de que se ora por la mañana, por la tarde y por la noche. Y de hecho, el maestro era tan disciplinado en eso, porque incluso cuando ya venían a perseguirlo en la noche que lo arrestan, aún así se quedó orando en la noche. Y como ya era temporada de Pesach, pues la gente todavía estaba despierta y tenía cosas que hacer y tal. Entonces la disciplina del maestro de que aún a pesar de que te van a perseguir, o sea, ya está la gente, porque él ya sabía de antemano que lo iban ya a arrestar, ya lo presionaron y tal. O sea, él tenía todavía la disciplina de ir a orar con el Padre en la noche, en la madrugada. Y se ve contrapuesta con los apóstoles que pues, se durmieron.
que pues bueno, uno diría, bueno, pues también es de noche y tal, pero pues el maestro se enoja con ellos de que pues, no pudieron estar conmigo una hora, por lo menos una hora. Y esa es la hora de la oración, que yo creo que ellos ya tienen que tener también en la mente eso, de que pues es costumbre orar en la mañana, en la tarde y en la noche, y de hecho creo que en un solo servicio. Entonces creo que aquí, ¿sí? Pues no sé, más a lo que nos estás comentando, creo que una respuesta podría ser que Yeshua administraba el tiempo en base a prioridades. Él sí tenía bien claras las prioridades y creo que nosotros no lo hacemos así. Muchas veces pues solo vamos haciendo las cosas conforme van saliendo, lo que te acuerdas, o de repente ya no te diste cuenta y ya perdiste mucho tiempo en algo que pues no era tan relevante. Entonces él sí sabía administrar, o sea, dedicarle tiempo a lo más importante y tenía sus prioridades bien claras. No desperdiciaba tiempo en cosas que pues no valían la pena. Y es que ayuda mucho porque el maestro iba a lo que iba. O sea, ahora sí, no perder tiempo en otras cosas porque él iba a lo que iba, a cumplir lo que el padre le estaba diciendo. Y en nuestro caso, pues nuestra debilidad a veces como... Bueno, me voy a utilizar de ejemplo porque siempre es bueno usar segundo de ejemplo. Yo a veces cuando yo hago las diapositivas, cuando estudio esto, a veces durante la semana me agarra otras preocupaciones, ya sea de que me hablan o sea, mi mamá para su trabajo, me habla de que, oye, necesito que hagas este trabajo en la página del SAT. Y tristemente, o sea, la página del gobierno, y creo que de muchos gobiernos, va lentísimo o ni responde, y entonces me quita mucho tiempo estar indagando. O sea, en vez de estar, o sea, quiero darle prioridad a esto, pues también tengo esto porque es un trabajo. O también ahora que mi abuela está postrada en cama, me dice de que, oye, voy a salir todo el día, ¿puedes darle los medicamentos a la abuela? Yo, sí, o sea, nada más dime el horario, a tal punto que pusiéramos un horario en su visita de noche, y tenemos un grupo de WhatsApp donde toda la familia participa, ¿no? De que, nos falta este medicamento, nos falta esto, nos falta el otro. Entonces, también tenemos como que esas otras prioridades que no están mal. O sea, en mi caso es porque ya es como que la circunstancia en la que vivo, o la circunstancia que me tocó a mí. Pero eso se puede aplicar, ahora sí, como al principio como estaba diciendo, es más temas prácticos para nuestras vidas, y en general cómo vamos a desarrollar nuestra forma de administrar nuestra vida, nuestro tiempo, en base también a lo que hemos aprendido de las raíces hebreas. Bueno, en sí, de la Torah. Pero en sí, lo que el maestro casi que no es que no le importara otras circunstancias o otras cosas, simplemente ahora él tenía la responsabilidad de ahora sí, de esparcir el reino, de decirle las cosas claras a la gente, porque para la época las cosas no estaban claras, y tristemente no necesariamente porque la gente sea ignorante, sino porque pues había líderes religiosos que tomaban intereses de ello, y pues hacía que el pueblo cayera. Aunque creo que ya sería expandir mucho, no sé si en otras preguntas vamos a andar más en ello, pero para darle más prioridad a las preguntas, ahora sí. Siguiente pregunta. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo administró Yeshua las relaciones familiares? Aquí no tenemos tanto en dónde indagar, pero ¿ustedes cómo verían Yeshua en su trato con su familia? Yo siento que también, como decíamos, ¿verdad?, que tenía sus prioridades, pero también en cuanto a la familia. O sea, como que su principal trabajo era con la gente, ¿verdad? Entonces, a su familia, yo siento que no, o sea, más para cosas importantes, no decía lo que su familia decía, su madre, sus hermanos, él, o sea, no estaba así tanto con ellos. No sé si se expresa. Sí, es que yo lo veo más, porque es que también lo que me gusta a veces de tener yo primero a la clase, pues yo tengo que
responder las preguntas y pues también leer. Y hay creo que es el primer evento y el primer milagro que hace Yeshua, que es el de convertir el agua en vino. Pero ¿qué pasa antes? O sea, la mamá le dice, oye, no sé si la mamá sabía o le está haciendo, no sé, típico, en nuestro caso, un momento típico, ¿no? De decirle, hijo, ve por las tortillas. Así. O sea, estamos en plena boda, ya vamos a estar tal, no hay vino. Hijo, vete por las tortillas, o vete por el vino. Es como que, o sea, los de querer decir como que, ¿qué onda, no? Y en el caso de Jesús, ¿qué le responde a su propia madre? O sea, como que le dice como que, o sea, aguántala, ¿no? O sea, esto no es como tal, ¿sí? Y en la primera pregunta, pues ella quién fue lo demostraba de acuerdo a las necesidades, ¿no? En este caso, la necesidad del tiempo de Yeshua era establecer el reino en la tierra. Esa es su prioridad, esa es su tipo de prioridad. Y cuando le refiero a familia decía, pues mi familia no, mis más cercanos próximos. Realmente no puso atención tanto a la familia de sangre como a la familia de Espiritual. a la creación, ¿verdad? Entonces aquí la realidad aquí era más importante lo que venía cerca a lo que venía lejos. Y hay veces que cuando estamos en esto, la familia no responde igual que nosotros. Sí. Y la principal prioridad es establecer el reino en la tierra. Mucha gente espera a morirse o a hacerse viejo para que el reino de la tierra de los cielos se manifieste aquí. La prioridad de Yeshua es eso, y establecer el reino de todas las formas. Por eso tuvo los 7 milagros que llamamos nosotros. Cuando murió el agua vino, se decía, ¿quiénes son mis hermanos? Esos están aquí. Y cambiar el agua vino era más que nada ver que el reino de los cielos es en cualidad, no en calidad, no es ubicar a la gente lo que es el reino. Eso fue la unidad principal. ¿Sí, hermano? Bueno, yo pienso que en ese aspecto no podemos como que evaluarlo, mucho menos juzgarle, porque vimos en la predicación que él fue separado, apartado, santificado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Y la mujer que el Padre te anunció para traerlo al mundo en su momento, ¿verdad? Entendió ese plan y lo entregó al Eterno. Yo creo que desde ahí ya se deslindaba cualquier responsabilidad, por así decirlo de alguna manera, con la familia. Por ejemplo, el caso de Ana, ¿verdad? Cuando entregó a su hijo Samuel, lo llevó y hasta ahí ya no hay más relación. Entonces él pues fue único, porque su plan era único. Y pues sí, o sea, yo pienso que ahí no entra de que a ver cómo era con la familia. O sea, él cumplió al estar cumpliendo la misión a lo que él venía. Y su madre lo entregó para eso. Es que también un aspecto que también se ve, bueno, yo creo que más en la antigüedad, ya no tanto ahora, y era el tema de heredar los trabajos o aprender los trabajos del padre. Porque el padre de Jesús, bueno, el biológico, José, era carpintero. Pero o sea, durante el tiempo que está antes de pues, integrarse a la comunidad rabínica, o sea, ser un rabino, o sea, él tuvo que aprender el oficio de su padre por mientras. O sea, que es un periodo, yo quiero suponer, es un periodo antes de que pues, ya lo vemos iniciando ya su ministerio. Pero también las responsabilidades de un hijo, ¿no? De ayudar a tu padre en su oficio, estar con tus hermanos, porque pues, tuvo más hermanos biológicos, estar con su madre y tal. Pero ya cuando da inicio el ministerio, pues ya cambia ya cambia el paradigma. Y de hecho es lo que decía el hermano, es que también tristemente muchas veces, no lo creo tomar así, pero muchas veces cuando tomas un cargo así de importante, muchas veces como que la familia no quiere o está como que muy desfasados porque ya cada quien va como que por su lado. En el caso de, ahora sí, de Abraham y Lot, cuando tuvieron ese conflicto con sus siervos, con las ovejas, Abraham dijo, bueno, es que ya tenemos que separarnos, o sea, tu rebaño es muy grande y el mío también, entonces vamos a separarnos ya, más que nada por la sana convivencia. Pero esto, en vez de verlo una nota amarga, yo quiero recordar cuando Jesús es crucificado,
él le dice a Juan de que he aquí tu madre y a he aquí tu hijo. Pero ¿qué pasa? Aquí yo lo quiero, bueno, para mí yo lo veo más en el sentido de que no deja tan desamparada a su mamá, porque pues ya estamos viendo la escena. Entonces pues también es acto de misericordia de que, o sea, no tanto de que si yo fallezca pues todavía tienes hijos, o sea, gente que te ama. En el caso de Juan pues ahí tienes a tu madre, pues para que se consuelen. O sea que Yeshua nunca, a pesar de que estaba liderando su ministerio, o sea, nunca dejó de pensar o nunca dejó como que desamparada a su familia. O sea, porque también estaba como que esa cercanía. No lo dice en la Torah, o sea, no lo dice en los evangelios, pero sí, otra vez, prioridades. La prioridad es el eterno, o sea, lo que lo mandó a hacer. Y en segundo plano está pues mi familia, está pues mis amigos, en el caso de Lázaro que pues tengo que hacer esto primero y luego ya voy contigo y cosas así. Entonces, en el caso de la familia, o sea, igual no tenemos tanta información en los evangelios, pero uno tiene que suponer de que pues Jesús cumplió con su familia, tanto antes de iniciar su ministerio, incluso cuando ya estaba en su ministerio. Y yo lo veo en esta parte cuando es crucificado, cuando le dice eso a Juan y a María, su madre. La palabra también dice que Yeshua crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y yo creo que ahí ya entra la familia, ¿no? O sea, pues yo creo que recibieron de él, ¿qué podían recibir? Lo mejor. Bueno, sí, no hay datos, pero pues sí se imagina uno que pues aprovecharon todo el tiempo de tenerlo. Incluso yo creo que llega un punto en donde, como igual, en este caso como que un hijo erudito, por ponerlo así, pues de repente como que daba sus propios debates, incluso en su familia, ¿no? Que él enseñaba Torah. Y de hecho los primogénitos tenían esa labor de que iban a las escuelitas a las sinagogas con los rabinos a aprender Torah, y eran los que pues básicamente pues, enseñaban a su familia. Es otra también costumbre de los judíos. No sé si hoy en día, porque ahí sí yo estoy muy desconectado, pero antes sí era de que el hijo mayor, o bueno, el primogénito, es el que aprende la Torah. El resto no tiene tanto privilegio porque creo que se encanta más por el primogénito, pero también por la cuestión económica. Pero bueno, eso ya es tema aparte. Entonces vamos a... ¿Sí? Como vimos la primera pregunta, o sea, para Yeshua, su prioridad era sobre el reino de Dios. Entonces, ¿desde cuándo él empezó a tomar, dijo él, los negocios de mi padre? Desde los 12 años. Él empezó a tomar. ¿Dónde dejó a sus papás? O sea, los papás andaban alarmados, asustados porque no lo encontraban, pero él prefería estar cerca de los sacerdotes, pues yo creo compartiéndoles los conocimientos o tal vez aprendiendo, y esa era su prioridad, mas no podemos decir de que él haya excluido al 100 a su familia, aunque está el pasaje donde dice mis hermanos y mis hijos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, dejando un poquito fuera a Miriam, está ese pasaje, más, bueno, no recuerdo más otro pasaje donde haya él excluido a su madre, pero pues bueno, yo digo a mi entender, pues él es el maestro, entonces debemos de entender de que sí está primero el eterno, aquí estamos, buscando de agradarle al eterno, y nuestras familias que no lo aceptan, pues allá andan. Pero tampoco vamos a... Y eso, nosotros somos nada a comparación de él. Entonces, sí, es algo que yo compartí. Es que yo creo que una frase, un versículo que creo que expone mejor este tema para concluir con esta pregunta es la de
seguir el reino de los cielos y todo demás vendrá por añadidura. Yo creo que pues, también eso nos puede ayudar porque si bien como no tenemos así tantos, otra vez sería más ir a la imaginación y todo, pero yo creo que también es derivado de la primera pregunta, darle prioridad a reino de los cielos y todo lo demás pues vendrá en añadidura o bendición, porque posteriormente su familia pues cree, o sea, en el sentido de que es el Mashiach, aunque yo creo que ya lo sabían, ¿no? Pero no estaban tan seguros o tan igual que los apóstoles, así como que será, no será, o la gente que se reúne será, no será el Mesías, el que estamos esperando. Pero yo creo que ya al final, después, como que ya ellos creen. Y otra vez, con lo de seguir el reino y todo se les da por añadidura. Entonces, vamos a suponer y creer de que el maestro pues cumplió esta faceta en su periodo en su primera venida, lo hizo pues perfecto. Pues sí, porque creo que uno de los hermanos se incluyó como discípulo ya al último. Ya creo que es cuando echan suertes para escoger quién es el que va a entrar a los discípulos después de la muerte de Judas, el traidor, porque el hermano también se llamaba Judas, así que pues ahí tenemos un problema de nombre, así que nada más para diferenciar el traidor y el que vino después. Sí. Bueno, siempre. Ahora, ¿cómo administró Josué el poder de Dios? Aquí sí hay varios ejemplos, y esto creo que para que sean más, para que se acuerden más, es el tema de los milagros. Porque yo creo, porque es de ahí donde se manifiesta el poder de Dios, con los milagros que él ha hecho a lo largo de los evangelios. Y yo creo que pues, muchas de las preguntas, cuando no y todas, pues se contestan solas, porque pues al final como que él lo hizo perfecto, lo hizo bien. Porque aunque sí vemos que el maestro iba y pues daba milagros, en el caso del vino, cuando son las bodas, en el caso del parapléjico, el del ciego, pero un evento más importante en donde se ve que, no es que se preocupe, pero para ver y ejemplificar esto, es cuando una mujer agarra su manto, a pesar de que todo el mundo lo estaba pues, tocando, y él dice, o sea, sentí poder, o sea, sentí que pues, alguien me tocó. O sea, de toda la gente que lo estaba tocando el manto y todo, de repente él dice, alguien me tocó, pero ¿por qué te refieres? O sea, todos te están tocando, o sea, ¿a quién te refieres? ¿Quién de todos? Pero es la mujer que pues en ese evento es con arrepentimiento y con fe, se quería acercarse al maestro, y en el momento de tocar su manto, pues se desglosa poder de él, o sea, le sale poder de él. Y en ese momento cuando dice eso es que está diciendo, alguien sacó un poco de clase del padre, y ya se voltea y ya pues vemos el evento. Es decir que aunque el maestro podía hacer perfectamente todo lo que él quisiera, pero no todo era lícito. Es decir, en el momento cuando cura el parapléjico, cuando dice ve, o sea, no pecas más, o sea, él perfectamente pudo decir, pues no lo juro porque me va a traicionar igual, me lo va a decir de chismoso con las autoridades religiosas, pero no sí lo hizo, porque ya después posteriormente desencadenaría todo el tema de la Vía Crucis, o sea, el tema de que lo arrestan, el tema de que lo asesinan, cuando lo entierran, y luego ya posteriormente cuando él resucita, cuando él tiene el cuerpo glorificado, cuando encuentra con sus discípulos, todo lo demás. Pero en efectos prácticos, pues yo creo, y pues todos tenemos ya la respuesta a casi todas las preguntas, es que pues el maestro lo administró muy bien. ¿A quiénes y con qué razón lo hizo? Porque volviendo al tema de curar al ciego, cuando le preguntan, o sea, ¿quién tiene la culpa? ¿Los padres porque pecaron o es culpa de él, un pecado que él cometió cuando pues, él nació ciego? Y el maestro le responde, no es culpa ni de sus padres ni de nadie más, sino el Padre sí lo quiso para que se manifieste su gloria. Entonces, ahora,
cuando en esta situación, a veces el padre, pues, hay gente que está en tragedia o está en desgracia, pero el maestro nos enseña es que incluso, aunque él sea maestro y que pues, tiene poder de parte del Eterno, eso también le enseña a los discípulos de que incluso en eso, o sea, tú haz justicia por él. En su caso, pues es devolverle la vista, pero él lo que quería enseñar es que aún en esos momentos, o sea ayuda para la gente que no puede, o sea, los que están ciegos, los que están parapléjicos, quien sea. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta el poder de Dios. Invariablemente, si tienes realmente poder, o pues el Eterno solo se va a manifestar en su vida. Ahora sí, por así decirlo, ser mensajero de buenas nuevas. Entonces yo creo que entraría más en ese tema. ¿Alguien tiene...? ¿Sí? Sí, aquí, cuando miramos el poder de Dios, no hay mucho que explicar. Por ejemplo, cuando convierte algo vino, nos hablamos de que el reino de Dios no es cantidad, de gente, es calidad de gente. Cuando al ciego se le da la vista es el poder de Dios sobre el tiempo, ¿verdad? El curar al hijo de Dios también es poder sobre el espacio. El resucitar a Lázaro es el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Y así la mayor parte de los criados tienen un sentido, ¿verdad? Tiene un sentido grande al reino de los cielos, que está mejor que todo eso. Y aparte enseñar a la gente que, aunque no tengamos el poder de resolverlo, Él puede hacerlo. O sea, es darnos a conocer la impotencia del ser humano para ciertas cosas que Él las resuelve. O sea, que el poder de Dios está por encima de todo eso. Por eso administró Yeshua el poder de Dios, que lo administró a caballos, que el poder de Dios no puede ser usado en uno mismo. Sí. Por ejemplo, les voy a decir, porque yo tuve una experiencia así. Mi hermano estaba en el hospital moribundo y ya se estaba muriendo. Dice, ¿por qué me cuesta a mí? Y era a orar por él, bendecirlo, con las bendiciones superdotadas. ¿Y qué pasó adelante cuando lo vi sufriendo, a punto de morir? Tenía tanto miedo que no puede hacerlo. Entonces ahí me di cuenta que no es para mí, ni para el beneficio del pueblo de Dios, sino para quien Dios quiere y tiene misericordia. He orado por otras personas y me sale personas, pero he orado por algo que iba a hacer y no puedo cuando está el beneficio de mí. Ahí hasta me quedé callado, nomás te puedo decir la palabra Yeshua, ten piedad, y hasta ahí. No me dio nada. Pero sí me sé la bendición pastoral, la bendición sacerdotal, me sé cualquier trabajo religioso, pero ahí no me salió nada. Y yo creo que es que también, ahora sí, a veces, como se dice, no siempre es a uno que le toca hacer la tarea, sino a alguien más. Pero una cosa que interesante que dijo es que el maestro no lo usó en sí mismo, porque hubo múltiples ocasiones que el maestro perfectamente pudo hacer. Bueno, en el evento con el ladrón, o sea, cuando ya está crucificado y tiene un ladrón aún de un lado y del otro, cuando uno le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Y es como que el ladrón, a lo mejor ese hombre no entendía lo que tenía que suceder, más sin embargo el otro como que intuía algo y decía de que pues, o sea, no digas eso. O sea, tú y yo sabemos bien por qué estamos aquí, más él es inocente. Si bien el maestro perfectamente pudo pues, liberarse del crucifijo y pues salir bien librado, pero el caso es que, volviendo otra vez al principio, los propósitos, darle prioridad al reino, y él sabía de antemano lo que tenía que suceder. Otro evento antes de ese es cuando él está orando en la noche que va a ser apresado. Dice, si es tu voluntad, o sea, que esta copa pase de mí. Pero al final como que, igual, o sea, en su momento pues ser hombre y pues
pues todos tenemos miedo de la muerte, ¿verdad? O sea, más que la muerte, el dolor de la muerte. Pero él como que recapacitó eso y dice que sea tu voluntad, más no la mía. O sea, ese es un choque como de prioridades, porque él tiene el poder de Dios, sí, pero no lo puede utilizar indiscriminadamente, no lo puede usar en sí mismo, porque ya sería ir en contra de las prioridades y los propósitos que ya tenía el Eterno en su vida, o sea, para este evento. ¿Alguien más quiere contribuir? Sí, como cuando Pedro le dice, no, yo voy a dar tu vida y todo, y Yeshua, pues en la administración del tiempo que lleva y de su poder, pues es que no te puedes poner así, aléjate, o sea, déjame cumplir, porque como dices tú, en su poder, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues no te necesito a ti, yo no puedo salvar solo. Más, pues tengo ángeles aquí, Y etcétera, o sea, cuando le dice el diablo que lo tiene, que le dice, arrójate, que no está escrito que tus ángeles te salvarán. Dice, sí, o sea, sí va a pasar y yo pudiera hacerlo, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Y pues ahí, obviamente, yo sabía cómo administrar ese poder que el Eterno le había otorgado. ¿Sí, hermano? ¿Qué? Así, solo iba a agregar que, o sea, yo veo que también lo usó con sabiduría, como han dicho, y con fe, ¿verdad? O sea, él tenía fe en su padre y siempre decía que él no hacía lo que el padre no le hubiera transmitido que hiciera. Y también pues lo usó para él mismo transmitirlo a los demás, porque les dio de su poder para cuando los envió a sus discípulos a que continuaran, ¿verdad?, su obra. O sea, este poder también lo usó, fue una parte de su administración, de compartirlo con otros para que siguieran haciendo la tarea del Padre. Es por eso que también digo, o sea, creo que ya tenemos todas las respuestas de que pues lo manejó perfectamente, porque esto es más bien como, ahora sí, dar testimonio de que pues, lo que hizo Yeshua, nuestro maestro, en vida, o sea, aquí en la primera venida, aquí en la tierra, porque la verdad son eventos, o sea, son cosas que nosotros tenemos que analizar y son cosas prácticas para nosotros. Y entender también a nosotros de que muchas veces no, aunque tengamos el poder de hacer las cosas, no necesariamente debemos hacer las cosas, no porque nos plazca, sino porque todo tiene que ver un propósito. Y en el caso de Yeshua, el propósito era pues todo el tema de la redención de tanto de Israel, o sea, tal cual, y pues posteriormente a los gentiles, a los que fueran. Y al final pues eso nos llega a nosotros, nos llega esa misericordia 2000 años después y muchos no lo vimos, pero más sin embargo creímos. Entonces pues también creo que aún en nuestros días sin estar presente, pues el Padre Eterno nos da ese poder incluso en nuestros días para pues ver ahora sí la verdad o acercarnos a Él. Pero vamos a cumplir el tiempo también. Cuarta pregunta: ¿cómo administró Yeshua las cosas espirituales? Y creo que pues otra vez se responde sola la pregunta, porque pues lo hizo perfecto también. Porque las cosas espirituales, otra vez, y como al principio de la clase, son cosas que no podemos ver, no podemos tocar con nuestras manos, mas sin embargo podemos sentirlo. Y muchas de las veces, o de las veces que estuvo Yeshua en eventos espirituales fuertes, él los supo manejar bien. Un ejemplo, lo que dijo Sergio cuando es tentado en el desierto, o sea, es una prueba espiritual. Y solo para hacer la comparativa, ¿quién fue tentado también por el Satán? En el huerto de Edén, Adán. Y en el caso de Yeshua, pues había más puntos, había más cosas con que tentarlo. Adán no fue una sola cosa. Pero Yeshua pues dijo, pues no, o sea, él se contuvo, él supo superar esa prueba, a diferencia de Adán, que no pudo hacerlo. En el caso de Lázaro, y porque es un evento muy importante, pues la muerte de alguien, de un ser querido, tiene que ser un momento muy fuerte. Y Lázaro, como era su mejor amigo desde niño, o supongo que desde niño, ese evento cuando ya llega, pues, cuando ya terminó los funerales, ya estaba Lázaro ahí ya enterrado, el evento de cuando él llora, ya sea que es un misterio, si llora de tristeza o lo que sea, pero ahí se manifiesta otra prueba espiritual, en el sentido de que pues saber contenerse.
Y en el momento cuando ya se resucita, cuando él resucita a Lázaro, para demostrar de que pues otro milagro pasó aquí, para que vean que él es el Mesías. Otro aspecto espiritual que podemos ver también es todo el evento otra vez cuando es traicionado y tal. O sea, son pruebas que él pasó bien, o sea, que las pudo librar, porque otra vez, y aquí ya estoy disco rayado, es darle la prioridad, tener el enfoque, tener la fe del Padre Eterno que él quiere, ¿verdad? En la obediencia, en que si tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo, a pesar de que pues a mí no me está gustando y no es lo que yo quiero, pero pues es la voluntad y pues tengo que seguir la voluntad del Padre. Entonces, ¿alguien quiere dar una opinión, un comentario? ¿Sí? También al compartir la palabra, había a quienes les compartía la palabra, el mensaje de manera clara, y había quienes les compartía con parábolas, porque a algunos les compartía claramente porque eran personas que estaban dispuestas a escuchar la palabra, y había quienes no estaban, nada más estaban por estar, no querían escuchar, pero ahí estaban, y a ellos les hablaban con parábolas, y pues no entendían bien el mensaje. Porque también la enseñanza hay que saber a quién darle, porque muchas veces, o bueno, lo pondré así en un salón de clases, o por lo menos a mí, no es que me gustara la escuela ni nada, pero a veces sí me gustaban los temas que daban los profesores, o que sí eran interesantes, pero muchas veces a mí siempre me ha tocado que es un tema interesante para mí, pero el resto de la clase no le daba tanta atención. Cuando es algo obligatorio, que es súper difícil, por ejemplo, matemáticas, o sea, siempre todo el mundo ponía atención porque pues, deben poner atención. Pero en el momento de la práctica, aunque nos hayan enseñado y hemos practicado, muchos no salían tan bien librados. Y yo, por ejemplo, que ahora sí, una vez que nos dieron unas calificaciones en la preparatoria, yo me sentía aliviado porque pues saqué un 6 o un 7 y yo estaba tranquilo porque bueno, con esta paso y pues entra para ya salir, para no entrar en exámenes extraordinarios. Pero el profesor nos comentó a todos de que realmente la calificación real no es la que les acabo de dar. A muchos les tuve que dar puntos extra por ahora sí la dedicación que ustedes le dieron para la materia. Y en mi caso fue como que estaba 2 puntos por debajo. O sea que a pesar de que yo en esa época yo sacrificaba los Shabbats para no irme a recursado o exámenes para pues, ahora sí seguir todo el verano venir en los Shabbats, me sentí así como que pues como mi esfuerzo no fue, o sea, aunque yo hice todo lo que pude, lo que estaba en mis fuerzas, o sea, aún así reprobé. Pero el profesor, o sea, no solamente a mí, sino a varios compañeros que hicimos ese sacrificio de venir los sábados a estudiar, nos dio esos puntos extra. Entonces también es un aspecto de que a veces tienes que, malamente, pero pues en esa época, pues yo no quería irme a un recursado y todavía sacrificar más Shabbats, o sea, porque íbamos iniciando. Entonces ya como que, ahora sí poner en la balanza qué pesa más, faltar un mes o 2 meses al Shabbat o todo el verano los Shabbats. Entonces digo, no, mejor prefiero sacrificar esto ya para ya continuar el Shabbat, guardarlo lo mejor posible, como hasta ahorita. Entonces también es un aspecto que también se puede ver en esta administración de las cosas espirituales. ¿Alguien quiere participar también? Pues que también Yeshua decía que no tires tus perlas a los cerdos. También es como una buena administración de que tú lo que tienes espiritual. A mí me ha pasado que a lo mejor le comparto a alguien, pues yo con toda la emoción, y a lo mejor la persona como que, no me está escuchando, estoy por aquí, estoy por allá, o empieza a divagar, empieza a ir por otro lado. Y es cuando, a lo mejor a veces yo no me doy cuenta y a lo mejor alguien con el que estoy compartiendo me dice, es que mejor ahí le paramos, o mejor sabes que ahí lo dejas. Porque pues sabes que al final de cuentas no
ya diste lo que tenías que dar. Ya si das de más, ya estás echando a perder cero, porque eso que tú estás compartiendo, pues ya no estás sirviendo nada para la persona, ¿verdad? Porque él mismo no lo está haciendo sencillo. Creo que ahorita con ese comentario podemos regresar un poco a la clase de los profetas con Jeremías. Que Jeremías estuvo 40 años profetizando y no hubo nadie que se arrepintiera durante ese periodo. Entonces, en ese sentido es como que él dio todo, más sin embargo, lo que él dio, pues ahora sí no tuvo fruto. Pero ahí es donde el Eterno le contesta de que pues, tú hiciste su trabajo. O sea, el problema no es tú, el problema son ellos. Y lo vuelvo a conectar con mi experiencia, es que el problema muchas veces no eres tú. O sea, no eres tú el que predicas de que por mucho que llevas, no sé, 20 años tratando de convertir a tu familia, es que a veces no eres tú el que tienes que hacer esa labor, aunque se agradece y es bien intencionado, pero a veces o no lo va a aceptar, o sea, aunque venga el Eterno mismo y se lo explica, a lo mejor no lo aceptan, o bien sea otra persona que tenga que cosechar lo que sembraste. Como en la parábola del sembrador, o sea, muchas veces lo que uno siembra, no siempre lo puedes cosechar tú, lo cosecha otra persona. Pero al final del día, al ser siervos, pues servimos al mismo Señor. Entonces, lo que siembras y lo que cosecha el otro, pues va para la misma persona, que sería para el Eterno. ¿Otra más para continuar Y me hago así, nada más para verlos, porque las columnas no me dejan ver. Cuando siguen, ¿cómo ministró Jesús el dinero? Lo que a veces afecta mucho, porque nunca se menciona mucho el tema del dinero. Aunque sí hay, bueno, en el caso de The Chosen, cuando lo vimos en la velada de Pesach, vemos que hay 2 administradores del dinero. Y están constantemente y como era época de Hanukkah, de que cuánto dinero tenemos para algún regalo para tal. Pues sí tenemos tal, o podemos juntar más. Pero el caso es que en las escrituras casi no se trata tanto del dinero. O sea, siempre vemos que hay prosperidad, en el caso de, si tomamos dinero también, cambiando dinero, la palabra dinero por riqueza, pues no sé, sería como que en el momento cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, también no es dinero, pero es una riqueza, pues vas a alimentar a mucha gente. Pero hay enseñanzas que el maestro dio relacionadas al dinero, y yo también tengo una anécdota sobre eso, que a mí me causa gracia porque lo hice en un momento, no de desesperación, pero sí está así como que pongo, porque tenía que entregar un trabajo, de hacer un presupuesto, de tal cosa, y todavía me dice la profesora, me lo tienes que argumentar el por qué. Y es como que, bueno, el argumento, ¿de cuánto? O sea, son 500 palabras mínimo. Y bueno, pues ahí me tiene todo el día tratando de, pues, hacer malabares o alargar las palabras. Y aunque yo traté con con todo lo que pude alargar las palabras para ya entregar el trabajo, no podía. Me faltaban palabras. Y a mí me causa gracia porque no lo pensé mucho. Entonces estaba así pensando, ¿qué pongo aquí? O sea, ¿qué tengo que poner para que ya termine las palabras y ya la entrego? Y muy inocentemente, o el Eterno así lo quiso, me acordé cuando Jesús habló sobre el tema del presupuesto. El tema de que quien construye su casa sin saber cuánto va a gastar o en dónde lo va a construir. Me llegó solamente, no tenía la cita completa. Entonces tuve que buscarla, encontré la cita, agarré y lo transcribí a mi documento para enviárselo a la profesora. Y lo envié porque ya faltaban como 10 minutos para que cerrara la plataforma. Y ya cuando lo envié me quedé así como que no sé lo que hice. Porque no sé si estaba correcto por el tema de que educación laica, no tiene que ver la religión, nada. Pero no, o sea, como que dije, bueno, pues ya. O sea, cumplí con las palabras y aparte, pues, mentiras no son. Así lo explico, que bueno, mentiras no es porque sí es cierto y aparte, pues, es el maestro que lo está diciendo, así que, pues, tiene que funcionar. Al final, pues, al día siguiente, cuando muestran las calificaciones, muchos compañeros tuvieron unas notas del 7, 6,
pero a mí me puso un 8, un 8 punto y tantos. O sea, entrando ya a los pocos que tuvimos una nota alta. O al final todos tuvimos altas, pero nada más yo que tenía con el pendiente de que, ay, no, dice que la profe me diga algo respecto a poner cosas religiosas y tal. Pero no. Y solo para caer más, solo para que sea más impactante la historia, porque sí pasó al final, de que creo que una vez estuve hablando con mi profesora y sí me dijo sobre mi trabajo, que le gustó. Y yo, ay, pues ¿qué le gustó? No sé, el proyecto, el presupuesto, cómo hice el cálculo, qué significa que no les hicieron, pero bueno. Dijo, no, que lo que pusiste ahí estuvo bien argumentado y más por el tema de la ficha. Y es como, ah, bueno, sí. Y yo me quedé como que, al final yo me quedé como que, no pasó nada, o sea, le gustó, que bien, pero al final es como que yo lo pienso que lo hice muy inocentemente, pues que quería cumplir, pero también es algo que ahorita que y, o sea, y esto es en vivo, totalmente en vivo, de que pues, lo estoy pensando, es como que a lo mejor el Eterno pues quiso que lo hiciera, porque al fin y al cabo yo estaba desesperado en buscar algo y me llegó esa a la mente, nada más como si fuera una voz de la nada, de que, pues Jesús dijo esto. Yo decía, pues lo pongo. Otro tema del dinero, y aquí voy a tomar prestado, aquí unos 20 pesitos. Y es cuando Jesús dice el tema, cuando le dicen a quién tenemos que pagarle los impuestos. Y Jesús dice, pues, ¿de quién es la moneda? O sea, ¿quién está en la moneda? Y voy a usar el mismo ejemplo, nada más para ejemplificar. O sea, ¿quién está en el billete, en este caso? Bueno, Juárez está muerto. Pero el caso es que, pues, al gobierno. Entonces, lo que dice, cuando el que le responde, ¿de quién es esta cara? De César. Bueno, pues dale esta moneda a César y dale lo que Dios es de Dios. Que sí es como que, pues paga tus impuestos, o sea, lo sencillo. Pero al final es como que no, o sea, como no mezcles, no los mezcles, es como que si es del César, o sea, todo es al César, o sea, lo que te pidan. Si es dinero o cosas así, tú cumple ante el Estado, cumple a tu presidente, a tu rey, pero también cumple con el Eterno, con cosas que son del Eterno. En este caso, pues, podríamos decir que haz actos de justicia, haz tus ofrendas, ora, predica, cosas así, pero sí, nunca los mezcles. O sea, el tema del dinero sí, pero a veces yo lo veo muy tonto a veces pelearse por el dinero, porque es como que no embona, pero todos los problemas a veces vienen de eso. O incluso si el dinero no está, siempre está como que, el dinero y cosas así. Pero no, a veces como que hay que tomar un poco más tranquilo, como lo hizo el Eterno, bueno, lo que hizo Jesús durante todo su periodo, que incluso creo que ni rentaban, no sé si rentaban un camello o un caballo, pero ellos iban de pie, de punta a punta de Judea, incluso también a Samaria, caminando, y son días. Uno diría, pues, vamos a rentarnos unos caballitos, ¿no? Y ya, o uno o dos, y ya nos turnamos las horas. Pero no, a veces como que el dinero sí es importante, sí. ¿Debe ser el enfoque? No. Y eso es algo que tristemente, y más en nuestra actualidad, y con la crisis que vivimos económicamente, a veces nos obsesionamos en tener dinero. Si falta o si sobra, o si ahora que se está puesto mucho en tendencia de entrar a casas de apuestas y apostar y tal, que otra vez hay gente que lo hace porque se entretiene, otros porque creen verdaderamente que se van a ser ricos, cosa que pues no es así. Es mejor pues trabajar. ¿Alguien quiere dar una opinión respecto al dinero? ¿Sí? Bueno, que es el enfoque del dinero, porque en este caso Jesús siendo el dueño de todo, rey de todo el universo, tenía dinero pero no había hacía como que no tenía nada. Decía, la tarde tiene sentido, y el hijo del hombre no tiene dónde descolocar su cabeza. Y aparte decía que el amor del dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Eso no significa que no necesitamos el dinero, porque no lo necesitamos para todo, ¿verdad? Pero aquí Yeshua, como dices tú, lo dividió. Lo de César a César, lo de Dios a Dios. Y
esté viejito, hasta que me muera voy a ir al reino de Dios. Y yo les digo, ya está el reino de los cielos, no va a falta acercarlo. Y es lo que dice, de hecho, el reino de los cielos es cercano. Pero la gente está esperando todavía que llegue el reino de los cielos. Porque de hecho, otro ejemplo que se puede, para demostrar más este punto, es cuando llega el rico con el maestro. De que, o sea, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino? Ah, pues, deja todo. Vende todo. O sea, vende todo. Y a veces es eso, o a veces pues, sí nos pide que deja todo, no necesariamente de riqueza, sino como que deja pues, tu vieja vida y ven y sígueme. Pero al final es como, al final, lo dice Yeshua o lo dice uno de los apóstoles, es que al final del día es, pues yo estoy bien porque le estoy dando prioridad al reino y es mi único encargo, porque ya todo lo demás es por añadidura. Y no, pues tampoco digo de que, tampoco vamos a decir de que pues no trabajes o no inviertas o algo, no, sino más mejor, como dije antes, no tener en tu centro del mundo que sea el dinero. O sea, mejor que otra vez buscar el reino y pues todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces sería como que ya ahora sí la maestría de Yeshua en pues explicarnos cómo manejar el dinero en nuestras vidas. No tanto el dinero en sí, sino pues en nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Yeshua dejó constancia de su remisión de cuentas al Padre? Y yo creo que es muy sencillo, todos los que hemos trabajado, o los que trabajamos. ¿Por qué será que tiene esa constancia de rendirle cuentas al Padre? Porque los trabajos son así. Si lo vemos a ¿A qué se refiere con dejar constancia? O sea, dejarlo escrito. ¿A qué deja escrito que? O sea, que vemos de que él siempre rinde pues, cuentas al Padre. Con los evangelios. En los evangelios, sí. O sea, que hay un momento en donde él menciona de que si tuvo que perder se perdió. Y, o sea, ahora sí que él ya estaba ya supuestando todo. O sea él sabía que lo que iba a hacer, entonces pues nada más como que palomear ahí la lista de deberes. Y es algo que en los trabajos hay que hacer, o por lo menos los que somos subordinados, hay que rendirles cuentas a tu supervisor de que sucedió esto, ahí están estos materiales o pasó estos otros. Si hay un problema, si hay un error, hay que preguntarle a tu superior. En este caso, volviendo a mi ejemplo, yo cuando tengo problemas en el trabajo con mi mamá, yo le pregunto, oye, me surge un problema de esto porque no me deja tal. Y bueno, o sea, cambia, o sea, a lo mejor cometes un error o hay problemas con la página. A veces ni el problema es tuyo, es el problema de ellos. Pero al final eso es como que uno le tiene que rendir cuentas porque al fin y al cabo, pues el Eterno es dueño de todo y de todos. Ahora sí, como comentó el hermano y me recordó el salmo que David dijo, ¿qué te damos? O sea, si te damos oro, pues no es nuestro, es tuyo. O sea, todo te pertenece, entonces realmente ¿qué te estamos dando? Entonces, en ese sentido, todo lo que hacemos en lo físico y en lo espiritual hay que rendirle al Padre. Y de hecho, pues se nos dice de que cuando llegue el día del juicio, pues nos van a pedir cuentas a todos de lo que hicimos. ¿Sí, hermano? Sí, no solo iba a recalcar que hace rato lo mencionaba, cuando dije que él mismo decía que toda obra que él hacía, lo hacía porque el Padre se lo había encomendado. Entonces, obviamente, él tenía que dar cuentas de esa tarea que le había sido encomendada por el Padre. Y también al mismo tiempo nos sirve de modelo para nosotros. Bueno, ahí para sus discípulos y posteriormente para nosotros, para lo que está diciendo, que tenemos que dar cuentas también nosotros. Porque él las dio. Porque también hay que recordar a otros personajes que ya hemos visto, que, por ejemplo, Adán, cuando tenga que presentarse al Eterno, ¿qué va a decir? Adán. O sea, como que, mira, todo lo que hiciste es mal, ahora me lo explicas, ahora me lo dices. O Noé, o Abraham, todos los personajes que hemos visto y todas las personas en su momento vamos a rendir cuentas de ellos. O sea para bien, sea para mal,
pero al fin y al cabo pues hay que tener, ahora sí, el maestro nos enseña en tener esa conciencia de que todo lo que tú hagas, pues lo tienes que rendir cuentas al Padre Eterno, porque otra vez no, o sea, nada es tuyo, sino Él es el dueño de todas las cosas, y también pues, de nosotros que somos sus siervos, porque somos creación suya, así que pues Él tiene que ver por nosotros también. Y si nosotros, bueno, si Él nos da ese encargo, pues obviamente nos va a pedir cuentas, nos va a pedir rendimientos. Entonces, en ese aspecto, ¿sí? Para poder comentar aquí, Mateo 12:36, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, debía dar cuenta de Dios. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, debía dar cuenta. O sea, aún de nuestras palabras vamos a dar cuenta, no o sea, de nuestra expresión física, espiritual, no. Porque incluso a veces cuando nosotros tenemos que contar la palabra, ¿no? Y en el caso volviendo al caso del profeta Jonás, cuando él se le ordenó ir de que pasa a hablarle a Nínive, él se negó, pero al fin y al cabo pues el Eterno lo dijo porque es un trabajo, o sea, no te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Entonces algo similar podemos aplicarlo a nosotros con el tema de la palabra, de compartirla, porque también si la decimos o no la decimos, pues también vamos a rendir cuentas sobre ello. Entonces como que todo está... Como ayer lo decía a todos, creo que fue ayer el miércoles que decía que si nos debíamos a defender el honor del Eterno, también por eso, si no hablamos, Para consecuencias. Porque, pues sí, no sé si la siguiente... Para mencionar el texto, es Juan 17. En Juan 17 es cuando Yeshua hace esa rendición de cuentas. Normalmente estudiamos ese texto o la oración de Yeshua desde otra perspectiva, pero ahorita la vemos como una rendición de cuentas, porque él ahí está diciendo al Padre, lo está orando y le dice: Padre, he completado la obra que me encomendaste, de todo lo que me dijiste lo hice, y de todo lo que tú me diste nada se perdió. O sea, está él realmente como presentando eso, ¿no? Una rendición de cuentas, y pues es muy interesante, porque si quedó escrito, pues es para un propósito para nosotros. O sea, si él en su humanidad tuvo que hacerlo, ¿verdad? Pues cuánto más nosotros. Pero sobre todo llama la atención que él está rindiendo cuentas de la obra espiritual, del trabajo espiritual que él viene a hacer. Porque de hecho, creo que ya más adelante ya no se dice nada al respecto, o sea, creo que es la única vez que se habla. Entonces, en nuestro caso, volviendo al tema, al ejemplo de nosotros trabajamos, nosotros tenemos que dar el informe, si hicimos bien, si hicimos mal, y pues también tenemos las consecuencias de nuestro jefe de que si hicimos algo mal o hicimos algo bien. Y no sé si alguien más quiera, ¿sí? Sí, porque Yeshua dejó constante su mantenimiento del cuento del Padre, simplemente por cada uno de sus milagros, por cada hecho que dijo, por cada palabra que dijo, porque sí tenemos que regresarnos a algo. El Hebreo dice que el hombre debe morir una vez que Dios le cuide. También hay un libro de la vida donde están escritos los nombres, pero también hay un libro de las obras que existen. ¿Cierto? Y si nos ponemos a analizar, pues nosotros estamos reprobados. Realmente. ¿Por qué? Vamos a poner, yo empecé mi relación con la religión a los 25 o 30 años. O sea, ¿qué hice antes? Bueno, no hice nada relativo a la religión. Entonces, en cuanto a la religión de cuentas, estamos reprobados, pero el sacrificio de ellos nos puede ayudar. Porque es que de hecho ya una vez, ahora sí, de las clases del hermano de los pactos y tal, es que también vemos de que nosotros cuando damos el salto, cuando ya damos el pacto, por mucho poco que nosotros hagamos en obras, es que se nos va a dar, bueno, se nos va a tomar en cuenta. Y diría que sería un poco más de el que tenga poco, o sea, el que tenga mucho se le va a dar, y el que tenga poco, ese poco se le va a quitar. O sea, lo mucho o poco que nosotros hacemos, pues va a contar. A veces uno diría que es una cosa muy chiquita, pero pues a lo mejor el Eterno ve que es algo enorme
Entonces yo creo que, así como usted dice, yo creo que pues, con la sangre de Yeshua pues nos da ese, ahora sí nos da esa capacidad de que pues bueno, podemos hacer que cosas chiquitas sean grandes. Y ya, esta es la última pregunta porque ya, yo pensé que había uno más, pero no. Pero bueno, hermanos, sería la clase. La siguiente va a ser el de los apóstoles. Ahí sí, pues tienen el resto del Nuevo Testamento para leer. Otra vez va a ser algo generalizado, como en los profetas y los reyes. Y yo creo que esta semana, pues no les envié nada el tema del ensayo. Les voy a enviar les voy a explicar un poco mejor, que es nada más, digo ensayo porque yo lo veo que es un ensayo, pero realmente es escribir, o sea, para que no se agobien tanto, es escribir lo que aprendieron en la clase, en general, de todos los personajes que entendieron, o cómo ven esta perspectiva de la administración. Pero eso sí, en la última clase voy a hacer que algunos hermanos pasen a leer su opinión de cómo entendieron la clase y cómo piensan practicarlo. Igual, pues como siempre, pues inicia por su caso, así que pues yo tengo que hacer el mío, todavía no lo hago, para exponerlo con ustedes. Y ya nada más sería pues ya la última indicación. La siguiente clase veremos a los apóstoles y su administración. De todo lo demás, pues se acabó la clase. Shabbat shalom. Shabbat shalom.